Hola, esto es una clase de lengua 1 distancia en la que voy a hablar de las oraciones impersonales y, si me da tiempo, de la clasificación de oraciones, porque ya vamos sabiendo bastante sobre ellas y se puede hacer una clasificación completa. Las oraciones impersonales son las que no tienen sujeto, ni siquiera omitido. Y muy importante, esto que tenéis en amarillo, que el verbo siempre está en tercera persona de singular. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la principal prueba que tenemos que ver en una oración impersonal de los tipos que voy a decir ahora. Hay 3 tipos o 4 según qué profesor os lo cuente. Yo explico 4 tipos, pero estamos en nivel 1 y voy a explicar estos 3 nada más. Hay uno más, pero bueno. Las unipersonales se llaman así porque tienen solo una persona, unipersonales, ¿vale? Es decir, que esta persona es la tercera del singular, como os estaba diciendo de la definición de oración impersonal. Es decir, también las llaman de fenómeno meteorológico, fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, llueve, amanece, ¿no? ¿Vale? Amanece pronto, o sea. Entonces, en esta oración llueve, como podéis ver, el verbo solo puede estar en tercera de singular, porque si no cambia la oración y estamos haciendo otra cosa. Suena muy raro además decir yo lluevo, tú llueves, él llueve, ¿no? Nosotros llovemos, intentamos conjugar el verbo llover, nos encontramos con algo muy raro, porque es un verbo que se usa solamente en tercera de singular. El verbo amanecer también pasa lo mismo con él, ¿no? Que podemos usarlo con un sentido figurado que no es el suyo. Podemos decir yo amanezco, tú amaneces, ¿no? Como que me levanto, pero eso sería un sentido figurado, una especie de metáfora verbal para decir que yo me levanto bien o mal, ¿no? Yo amanezco bien o tú amaneces mal, ¿vale? Pero el verbo amanecer en su sentido recto es en tercera persona de singular solamente, amanece, ¿vale? Amanece, atardece, anochece, ¿vale? Estos fenómenos naturales como llueve, nieva, graniza, son verbos unipersonales. Es un tipo de oración impersonal que se llama de verbos unipersonales. Bueno, las siguientes son las que se llaman gramaticalizadas y estas son muchas, porque son con los verbos, con muchos tipos de verbos, principalmente ser, haber o hacer, pero que también puede haber otros verbos como por ejemplo oler, ¿no? Puede haber otros verbos que se gramaticalicen para dar lugar a oraciones impersonales. Estos verbos también están en tercera persona de singular y ejemplos de ellos serían es tarde para salir, donde tenemos es, y por más que busquemos el sujeto, no hay. ¿Quién es tarde? Es tarde, ¿vale? Es como antes también podía haber dicho esto de quién, ¿no? ¿Quién llueve? No, llueve, ¿vale? ¿Quién amanece? Amanece, amanece en general, amanece, ¿no? No puedes decir el sol amanece, por cierto, ya estás cambiando la oración. Amanece. Es tarde, ¿no? Tenemos el verbo ser en tercera persona de singular, ¿no? Porque el verbo ser sí que puede estar en yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Uy, en cualquier tiempo verbal. Yo era, tú eras, yo fui, tú fuiste, él fue, ¿vale? Pero este verbo en esta oración está gramaticalizado para dar lugar a una oración impersonal. Es tarde para salir. Es, en general, ¿no? ¿Quién es tarde? Es tarde. ¿Vale? En esta tenemos el verbo hacer, que el verbo hacer también existe normal, ¿no? Yo hago, tú haces, él hace, pero si dices hace mal tiempo, tenemos que esta oración no tiene sujeto. ¿Quién hace mal tiempo? Hace mal tiempo, en general, no tiene sujeto. Y además no puede estar en plural, no podemos decir hacen mal tiempo, se dice hace mal tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es una oración impersonal. Y aquí llegamos a la estrella para mí, que es había. Si tú dices había cosas en la mesa, había niños en la calle, tenemos una oración impersonal, porque no hay sujeto. ¿Quién había cosas? Había cosas, ¿no?
No podemos decir otra cosa, no hay sujeto, en había cosas en la mesa, ¿de acuerdo? Y esto en todos los tiempos verbales, habrá, hubo, hay, en presente, ¿no? Hay, ¿de acuerdo? Entonces, esta oración es impersonal. Y luego, pues hay otros verbos, por ejemplo, esto de huele mal, ¿no? Ya veremos en los ejercicios que hay más, ¿no? Pues el verbo oler, claro, es un verbo que se puede conjugar con yo huelo, tú hueles, él huele, nosotros olemos, vosotros oléis, ellos huelen. Pero si tú dices huele mal, en general aquí, por ejemplo, en este lugar huele mal, pues este verbo no puedes decirlo en plural, no puedes decir en este lugar huelen mal, a no ser que estés haciendo sujeto omitido ellos, ¿vale? Pero si dices aquí huele mal, en general, ¿no? Quiero decir que no es de alguien en concreto, esto es una oración impersonal gramaticalizada. Bueno, y luego están las oraciones impersonales reflejas, que no confundáis con un tipo de oración que voy a explicar después que se llama la pasiva refleja, ¿vale? Las impersonales reflejas, muy importante, se forman con se más el verbo en tercera persona de singular, ¿vale? Un se con un verbo en tercera persona de singular, obviamente en su voz activa, ¿vale? Que no es en pasiva. Un verbo en tercera persona de singular. Por ejemplo, se come bien en este restaurante, en este hotel, ¿vale? Se come. En este tenemos un se y no podemos decir el verbo en plural, no podemos decir se comen bien, ¿de acuerdo? Eso sería algo que cambiaría el sentido de la oración, si es que se comen unos a otros, ¿no? Se come bien en general, ¿vale? No es que ellos ni nada, no. Se come bien, no hay sujeto, ¿vale? Si decimos que se duerme bien en esta cama, pues no podemos decir se duermen bien en esta cama, es que en general se duerme bien en esta cama, ¿de acuerdo? Es algo que ocurre siempre o lo que sea y está en tercera persona de singular. Aquí no se habla de política, ¿no? Pues no podemos decir no se hablan, sino que en general o como norma o lo que sea, no se habla, ¿de acuerdo? Entonces, no hay sujeto en estas tres oraciones que os he puesto de ejemplo. Vamos a ver muchas más. Yo os he puesto aquí en letra más pequeñita, que algunas pueden ser al mismo tiempo unipersonales y gramaticalizadas, pero bueno, realmente hace viento es gramaticalizada, pero claro, decís, pero es que es un fenómeno natural o meteorológico, hace viento. Vale, pues entonces yo lo daré por bueno, unipersonal, ¿de acuerdo? Pero el verbo hacer es uno de estos verbos que no es o sea, es un verbo que puede ser de otra cosa, no solamente de meteorología, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, pero hace viento es una oración que está gramaticalizada. Voy a pasar a este cuadro que es muy importante. Importante, y leo. En una oración impersonal gramaticalizada con haber, en plural, cuando tengamos el plural, no es correcto decir habían libros en la mesa, ¿vale? Y esto está muy extendido, está muy difundido en Cataluña, en algunas zonas o bastantes zonas de Andalucía y en toda Hispanoamérica, ¿de acuerdo? Y aunque lo digan 500 millones de personas, está mal. Está mal porque lo que va detrás del verbo es el complemento directo, no el sujeto. Por lo tanto, no hay que concordar el plural del verbo con el complemento directo. ¿De acuerdo? Si tenemos había libros, se dice, podemos sustituir libros, que es el complemento directo, por los había, que es el complemento directo. ¿Vale? Y claro, si esto lo pones en presente, dices los hay, ¿verdad? Este hay es el verbo haber, pero con esta y, que significa ahí o aquí, que es un reducto del español medieval, ¿de acuerdo? En la Edad Media, y era aquí o ahí, ¿no? Era un adverbio de lugar. Entonces, ahí, ¿de acuerdo? En francés todavía mantienen esta i en il y a, por ejemplo, que es la manera de decir hay, ¿no? Lo que pasa es que ellos lo dicen de otra manera, il y a. Entonces, los hay, los había, los habrá, los hubo, pero siempre en singular,
por favor no digáis habían porque está mal. Seguro que en vuestras casas, con vuestras madres y con todos decís habían 20 veces al día, pero está mal. Simplemente podéis hablar como queráis porque esto pues es una clase de lengua y ya está, pero que en el examen cuando veáis había, que sepáis que es una oración impersonal y que lo que va detrás de había es el complemento directo, los había, los las, ¿no? Si tenemos que había cartas en el buzón, decimos las había en el buzón, ¿verdad? ¿Dónde había cartas? En el buzón, las había en el buzón, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto en las oraciones impersonales gramaticalizadas con haber siempre va a estar el verbo en singular, tercera persona de singular, ¿vale? Se cumple en todos los tiempos. Hay 3 bolígrafos, ¿no? Los hay, ¿de acuerdo? Habrá buenas cosechas, las habrá, ¿de acuerdo? Tenemos aquí cómo sustituimos lo que hay como con el pronombre personal átono, los las de complemento directo, ¿verdad? Los hay, las habrá, ¿de acuerdo? Entonces, hubo muchas guerras, las hubo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este pretérito perfecto simple del verbo haber, hubo, ¿no? Ha habido, aquí pretérito perfecto compuesto, ha habido 2 cambios de gobierno, los ha habido, ¿de acuerdo? No digáis han habido, ha habido 2 cambios de gobierno, los ha habido, ¿eh? Entonces esto es el complemento directo. Bueno, aquí tenemos esta oración analizada donde vemos cómo todo es predicado porque esta oración es impersonal, como pone aquí, ¿de acuerdo? Esto no está en orden, hay que poner primero impersonal, ya os explicaré cómo va el esquema a la hora de clasificar la oración. Entonces, todo sería el predicado, no hay sujeto, ¿vale? No hay sujeto. Se puede poner no hay sujeto con algún símbolo matemático, ¿no? Un signo tachado o algo así, ¿vale? Esta P significa núcleo del predicado, porque en este ejemplo ponen NP para indicar, separar, distinguir el núcleo del predicado de otros núcleos, de otros sintagmas, ¿no? Aquí no está terminado de analizar porque aquí faltaría muchos es determinante y niños es núcleo, ¿no? Porque es el núcleo de este sintagma nominal, y en el parque pues habría que poner aquí enlace y el parque sintagma nominal término, donde habría que poner determinante y núcleo dentro, ¿vale? Entonces, hay muchos niños en el parque, los hay, ¿no? En el parque, muchos niños es el complemento directo, por lo tanto hay en cualquier tiempo verbal de haber va a estar en singular. Hubo muchos niños en el parque, había muchos niños en el parque, habrá muchos niños en el parque, ¿de acuerdo? Ha habido muchos niños en el parque, etc. Bueno, al clasificar las oraciones impersonales, aquí os cuento que se mencionan las categorías que procedan y realmente no hay activas ni pasivas. Nosotros lo vamos a decir, como pone aquí en este ejemplo, que pone activa, pero realmente no haría falta decir activa ni pasiva en una oración impersonal, porque si no tiene sujeto, obviamente no va a poder realizar la acción del verbo, nada, ¿no? Entonces, en una impersonal es innecesario decir que es activa. Decimos que es activa únicamente por un criterio gramatical o sintáctico del verbo que está en voz activa, no en pasiva. Entonces, como el verbo está en voz activa, ¿vale? Como otros verbos que sean no solamente en haber, pues es raro, ¿no? Porque no se puede poner en pasiva. Pero si tienes otro verbo como, pues por ejemplo, hacer, ¿no? En vez de haber, si dices hacer, el verbo hacer en voz activa sería hace, en tercera persona, mientras que en voz pasiva sería es hecho, ¿no? Pero claro, eso es casi prácticamente innecesario, pero bueno, nosotros lo vamos a decir porque así no nos olvidamos de nada cuando clasifiquemos la oración. Oración impersonal, predicativa, activa, transitiva, ¿vale? Sería este caso de aquí. Este de aquí, como tenemos el verbo ser, va a ser una oración simple, impersonal, copulativa, ¿no? Impersonal copulativa. No hay calamares, esta oración será también impersonal, porque tiene el verbo haber, y predicativa transitiva, ¿no? Bueno, ya veremos enseguida la clasificación.
De momento lo que vamos a hacer es practicar los tipos de impersonales con estos ejercicios, ¿vale? Dice, identifica el tipo de impersonal y puede haber algunas que no sean impersonales. Amanece lentamente en Islandia. Espera, vamos a hacerlo más grande para que no nos falte de nada. Amanece lentamente en Islandia. ¿Vale? Entonces tenemos aquí el verbo amanece, que no se puede poner en plural. Esto es una oración unipersonal. ¿Vale? Ahora tenemos una con el verbo haber. Hubo fiestas en el pueblo. ¿Vale? Por supuesto, todas ellas tenemos que preguntar el verbo, o sea, tenemos que buscar el sujeto. ¿Quién amanece? Pues amanece, ¿vale? No hay sujeto omitido. Hubo fiestas en el pueblo, las hubo, esto es el complemento directo, ¿vale? No es el sujeto. ¿Quién hubo fiestas en el pueblo? No tiene sentido, ¿vale? Entonces es una oración impersonal. ¿Y esta de qué tipo es? Pues gramaticalizada, ¿vale? Con el verbo haber. Gramaticalizada con el verbo haber. Hasta Madrid hay 10 kilómetros. Pues esto es lo mismo, gramaticalizada con el verbo haber. Siempre habrá un roto para un descosido, ¿no? Por cierto, aquí está el complemento directo, aquí está el complemento directo, ¿vale? Siempre van a tener complemento directo estas oraciones impersonales con haber. Siempre habrá un roto para un descosido, siempre lo habrá, ¿no? Esta oración también es impersonal gramaticalizada con el verbo haber. Lo he puesto muchas veces para que lo aprendáis y no digáis nunca en plural el verbo haber en una oración impersonal. Se avisó del peligro a los bañistas. Tenemos una con se avisó, ¿no? Y no podemos decir aquí se avisaron, es impersonal, ¿de acuerdo? Donde lo que pasa es que aquí tenemos un se, por lo tanto, esta oración es impersonal, refleja, ¿vale? Porque tiene el se más verbo en tercera persona. Esta es una impersonal refleja de se avisó del peligro a los bañistas, ¿de acuerdo? Les preguntamos quién y no podemos responder porque es se avisó, ¿no? No hay sujeto. Ha habido muchos espectadores. Tenemos aquí otra con el verbo haber. Ha habido. ¿Qué es lo que ha habido? Muchos espectadores. Todo esto es el complemento directo, no el sujeto. Los ha habido, ¿de acuerdo? Entonces esta es una oración gramaticalizada con el verbo haber. Hay trastos por toda la casa. Los hay, ¿verdad? Este es el complemento directo. Esta es otra oración gramaticalizada con el verbo haber. Solo había allí 5 personas. Otra vez haber. Insisto para que lo aprendáis. ¿Qué es lo que había allí? 5 personas. Las había, ¿vale? Este es el complemento directo. Tenemos aquí un adverbio de solamente, ¿no? Un adverbio de foco que se llama, allí, que sería el complemento circunstancial del lugar, y 5 personas, que es el complemento directo. Solo las había, ¿no? Solo había allí 5 personas, ¿no? Las había. En esto, claro, si cambiamos el verbo y decimos estar, pues sí que tenemos que decir estaban. Y la oración nos cambiaría totalmente. Estaban allí 5 personas, eso sería una oración personal con el sujeto 5 personas, el verbo estar, ¿no? Por lo tanto sería una oración copulativa, etcétera, ¿vale? Pero si tenemos el verbo haber, aquí va en singular y esto es el complemento directo. Esta también es una oración gramaticalizada con el verbo haber. Hace 20 años de aquel suceso. Fijaos que aunque esto esté en plural, esto está en singular, ¿no? Hace 20 años. Y todos decimos hace 20 años, no decimos hacen, ¿verdad? Hace 20 años. Es que esto es el complemento directo, no el sujeto, los hace, ¿no? Esta oración también es gramaticalizada, pero esta vez con el verbo hacer, ¿vale? Esta oración no tiene sujeto. ¿Quién hace 20 años? No, hace 20 años. Aquí no falta de nada. Ojo que tenemos aquí esta preposición de, por lo tanto esto no es el sujeto, y tenemos el verbo en tercera persona de singular. Preguntamos quién
dices, ¿quién aquí no falta? ¿Quién no falta? ¿Quién falta? ¿Quién no falta? No sé, de alguna manera u otra, según preguntemos a la oración, nos damos cuenta que no tiene sujeto. No vemos qué es lo que, o sea, quién falta o quién no falta. Si no tuviéramos esta preposición de, cuidado porque podría ser nada el sujeto. Nada falta. ¿Quién falta? Nada. Pero aquí dice falta de nada. ¿De acuerdo? Esto es otra cosa. Esto sería un complemento de régimen, ¿no? Ya veremos lo que es. Pero esta oración es una oración impersonal que está gramaticalizada también con el verbo faltar. Qué curioso, ¿verdad? El verbo faltar es un verbo que se puede conjugar. Yo falto, tú faltas, no sé, pero en este caso es una oración impersonal. No falta de nada. ¿Quién no falta de nada? No falta de nada. No hay sujeto. Y no podemos decir en plural, no faltan de nada, ¿no? Todo siempre va a ser en singular. Si lo ponemos en otros tiempos verbales, igual, no faltaba de nada, ¿no? Pero no podemos decir no faltaban de nada. ¿Os dais cuenta que pasar a plural y ver que no tiene sentido es la mejor prueba para comprobar si una oración es impersonal? ¿Vale? Entonces, las oraciones impersonales siempre tienen el verbo en tercera persona de singular. Me basta con esta cantidad. Y aquí nos ocurre lo mismo. Tenemos una preposición. Entonces nos olvidamos de que esto pueda ser el sujeto. Esto es un complemento de régimen. Ya veremos lo que es. Y tenemos un me, que es un pronombre personal átono, y nunca jamás va a ser el sujeto. El sujeto tiene que ser un pronombre tónico. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, o ustedes, ¿no? Entonces, este me, si hacemos las comprobaciones, es el complemento indirecto. ¿Vale? Porque si lo ponemos en tercera, decimos le basta con esa cantidad. No se dice la basta o lo basta, ¿no? Le basta. Esto es un verbo intransitivo. No tiene complemento directo, ¿vale? Pero es que además esta oración es impersonal, porque no puedes poner me bastan con esa cantidad. Se queda en singular, ¿verdad? Me basta con esa cantidad. Esta oración también es una oración gramaticalizada con el verbo bastar. ¿Veis qué interesante? Esto es sintaxis, que vale para hablar bien y para entender las oraciones. Bueno, es suficiente con 10 sesiones. Aquí tenemos es. ¿Quién es suficiente con 10 sesiones? Ojo, que aquí tenemos la preposición con, entonces esto no es el sujeto. Es suficiente con 10 sesiones. ¿Quién es suficiente? No lo sabemos. Es suficiente, ¿vale? Este es el verbo y esta oración nos damos cuenta que en esta oración no hay sujeto, por lo tanto es otra oración impersonal gramaticalizada, ¿vale? Con el verbo gramaticalizado ser, de forma impersonal. Es suficiente, como es tarde, ¿no? Aquí tenemos, aquí pone sin azúcar añadido. Tenemos el verbo poner, pero dice pone. ¿Y quién pone sin azúcar añadido? Pues no sabemos, decimos que pone, ¿no? Si queremos pasar al plural, aquí ponen si ponemos aquí varias cosas, pongamos que dice aquí pone agua, azúcar y sal, ¿no? Aquí pone agua, azúcar y sal. Tampoco queda bien decir aquí ponen agua, azúcar y sal, ¿no? Va a estar en singular el verbo. Esto es otra oración gramaticalizada, impersonal, ¿vale? Pero con el verbo poner, ¿vale? Aquí pone sin azúcar añadido, ¿vale? Porque no hay sujeto. Esto es un adverbio de lugar y aquí esto es el complemento directo. Aquí lo pone, ¿vale? Aquí lo pone. Entonces, por eso no tiene que concordar con el verbo. Lo que concuerda con el verbo es el sujeto y como no hay sujeto, el verbo se queda en tercera de singular. Aquí tenemos el ejemplo que he dicho antes. En esta habitación huele mal, ¿no? Aquí tenemos una preposición, entonces nos olvidamos de que esto sea el sujeto. Preguntamos quién al verbo
y tenemos que cambiar el sentido de la oración para buscar el sujeto, si es que hay sujeto, ¿no? ¿Quién huele mal en esta habitación? Claro, pues puedes decir tú, vale, pero no es esta la oración. Aquí tenemos oler como algo en general que se percibe, ¿no? Y decimos huele mal, ¿vale? Entonces, aquí no hay sujeto, esto es otra oración con el verbo oler gramaticalizado como impersonal, ¿vale? El verbo oler. Y aquí simplemente tenemos un complemento circunstancial de modo y un complemento circunstancial de lugar, ¿vale? No hay sujeto. Bueno, vamos a las últimas. Olerás bien con esa colonia, claro, y aquí ya el verbo no está en tercera persona del singular, sino en segunda. Tú olerás tú, ¿de acuerdo? Entonces, esta oración no es impersonal, ¿vale? El sujeto omitido es tú, sujeto omitido, tú, ¿vale? Pero fijémonos en la siguiente, se recibió con aplausos al campeón. Se, y aquí tenemos un se, y el verbo recibió, ¿no? Se recibió, el verbo está en tercera persona del singular. ¿Podemos ponerlo en plural? Se recibieron con aplausos al campeón. Claro, vamos a ponerlo en plural. A los campeones. Se recibieron con aplausos a los campeones. Bueno, parece que suena bien, ya, pero tú dices, se recibió con aplausos a los campeones y también suena bien. Se recibió con aplausos a los jugadores. Se recibió con aplausos a los concursantes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto tiene la preposición a, ¿de acuerdo? Esto no es el sujeto. Esto sigue siendo complemento directo. Se lo recibió, ¿de acuerdo? El con aplausos también tiene una preposición, ¿vale? Entonces, esto es un complemento circunstancial de modo o algo así, ¿no? ¿Cómo se recibió al campeón con aplausos, ¿vale? Entonces, esta oración es impersonal. Impersonal refleja con se, ¿de acuerdo? Este es el complemento directo y aunque eso nos suene un poco raro, podemos sustituirlo por lo. Se lo recibió. Si es a ella, a la campeona, se la recibió. Eso no suena casi mejor, ¿verdad? Se la recibió con aplausos. Bueno, vamos con esta oración. Le pica la nariz. Tenemos aquí el verbo picar en tercera persona de singular. Entonces podría ser impersonal, pero vamos a pensar. Le pica la nariz. ¿Qué pasa si ponemos el verbo en plural? Le pican, ¿no? Y lo ponemos en plural. Le pican, pues esto lo podemos poner en plural también. Las narices, ¿no? Vamos a poner otra cosa, porque ya no se dice esto de las narices. Vamos a decir las orejas. Le pican las orejas. Esto tiene perfecto sentido. Le pican las orejas o le pican las narices, ¿no? O no vamos a decir otra cosa, ¿vale? Le pican las orejas. Es que esto es el sujeto, ¿vale? Las orejas le pican y este le es el complemento indirecto, ¿de acuerdo? Esta oración no es impersonal. Sin embargo, esta sí, le pica en la nariz. Aquí tenemos una preposición que nos impide que esto vaya a ser el sujeto, ¿vale? En la nariz va a ser complemento circunstancial del lugar y aquí si ponemos en plural, le pican en la nariz, queda muy mal, ¿no? Le pican, vamos a decir incluso algo en plural, ¿no? Le pica yo qué sé, en los pies, ¿no? Pues si le decimos en los pies, también está mal decir le pican en los pies, le pican los pies, ¿no? Le pican los pies. Bueno, en fin, esta oración es impersonal, ¿de acuerdo? Impersonal, que va a ser del tipo gramaticalizada, gramaticalizada con el verbo picar. ¿Vale? El verbo es picar, pero está gramaticalizado como le pica. ¿De acuerdo? Se come bien en este restaurante. Este es el ejemplo que hemos visto. Tenemos el verbo come, pero tenemos con se.
¿Quién se come bien en este restaurante? No se puede decir eso. No podemos decir tampoco se comen, ¿no? Entonces esta oración es impersonal, refleja con se, ¿vale? Con las que tengan se son impersonales reflejas. Le duele la rodilla. Y aquí nos pasa lo mismo que en la nariz, ¿no? Le duele la rodilla. Lo podemos poner en plural. Podemos decir le duelen las rodillas, ¿no? Le duelen las rodillas, ¿verdad? Podemos ponerlo en plural, todo. Entonces, las rodillas es el sujeto. Esta oración no es impersonal. No es impersonal. Y aquí, esta última, tenemos hizo un día buenísimo. ¿Qué pasa? ¿Quién hizo un día buenísimo? No tiene sentido, no vemos el sujeto y además podemos decir que lo hizo, ¿no? Esto es el complemento directo. Lo hizo, ¿verdad? Entonces, esto es una oración gramaticalizada, impersonal, ¿vale? Impersonal gramaticalizada con el verbo hacer, como lo de hace tiempo o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto ya acabo las impersonales, ¿de acuerdo? En la próxima sesión hablaré de clasificación de oraciones o bien os pondré un vídeo muy bueno que tengo en YouTube donde se explica todo esto muy bien, que lo voy a hacer mejor que ahora. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase.